Tuve un bajón de azúcar en el metro. Y me desmayé en los brazos de un desconocido de 1,90 m en gabardina. Desenvolvió un caramelo con soltura. Y me lo metió en la boca. Luego se quitó la mascarilla, y reveló el rostro de mi ex. Sonrió con sorna. Dejarme en visto fue divertido, ¿eh? Escuchar esa voz familiar hizo que el alma que acababa de recuperar desapareciera de nuevo. Mírate nada más. ¿Así terminaste después de dejarme? John Jackson me sujetó cuando intenté incorporarme como un conejo asustado. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, pero en sus ojos no había ni rastro de diversión. No te muevas. Te sientes mareado, ¿cierto? ¿Qué? ¿Me veo como si hubiera visto un fantasma? ¿Por qué tan asustado? El calor de su cuerpo atravesaba la ropa, reconfortante, real. Si estaba tan cálido, probablemente no era un fantasma. Pero, de algún modo, daba más miedo que uno. John no me soltó durante un buen rato. Te comiste mi caramelo. ¿No deberías mostrar algo de gratitud? Te puedo agregar. ¿Puedo comprártelo? ¿Parezco alguien que necesite dinero? Entonces, ¿qué quieres? John no respondió ni aflojó su agarre. Sentía como si estuviera esperando que yo mismo elevara la apuesta. Miré a mi alrededor, con culpa. Por suerte era mediodía. El vagón del tren estaba casi vacío, solo estábamos nosotros dos. ¿Puedes soltarme primero? ¿De verdad no me reconociste? John no parecía contento. Si no me equivoco, es la tercera vez esta semana que nos encontramos. Me apretó más la muñeca. Al. Sí te reconocí. Sus ojos se alzaron apenas. Entonces, dime mi nombre. Jackson. John. El anuncio de la siguiente estación sonó por los altavoces, y me aferré a él como a un salvavidas. Voy a bajarme. En cuanto se abrieron las puertas, salí disparado como si me persiguiera la muerte. Aún con el corazón acelerado, volteé hacia atrás, solo para ver a John justo a mi lado. Se había vuelto a poner la mascarilla negra, y me miraba desde arriba, con esos ojos de flor de durazno que parecían cariñosos, y a la vez completamente indiferentes. ¿Por qué me seguiste? No me atrevía a mirarlo directo a los ojos. ¿No ibas a agregarme? Levantó un código QR. Su voz se volvió repentinamente cortante. Escanéalo. Dudé 2 segundos. Extendió su teléfono. ¿Necesitas que lo repita? Había demasiada gente en el andén. Temiendo que armara un escándalo, obedientemente escaneé el código. ¿Listo? John pasó un brazo sobre mis hombros. Toda mi espalda se tensó como la de un gato al que agarran del cuello, completamente paralizado. Sin intenciones de resistirme. Aceptó la solicitud de amistad justo frente a mí, y de inmediato cambió mi nombre de contacto a problemático. Bajé la cabeza, sin decir una palabra. Si tienes algo que decir, escúpelo. Yo no tengo nada, 2 meses sin vernos y sigues igual de cobarde. John apretó suavemente la nuca con la mano. Su tono era frío, con una mezcla de disgusto y advertencia. Ven a comer conmigo. Tengo hambre. Iba a irme a casa a descansar, te llevo después. Me detuve, intentando razonar. Ya terminamos. Esto no está bien. Si quieres compañía para comer, seguro hay muchos dispuestos. John alzó una ceja, respondiendo solo a la primera parte. ¿Y yo cuando acepté terminar? Intenté apelar a la lógica. No hay ninguna regla que diga que ambas partes tienen que estar de acuerdo para cortar. Ahora parecía algo molesto. Cuando extendió la mano para jalarme, yo instintivamente di un paso atrás. John frunció el ceño. Nathan, ¿no entiendes nada de lo que te digo? Si entiendo, toqué mi estómago que gruñía y suspiré. Claramente, ya no iba a almorzar en la cafetería del campus. ¿Podrías no ser tan agresivo? Si no lo fuera, ¿me harías caso? No supe qué responder. John notó mi incomodidad y suavizó un poco el tono. No tienes que pagar. Aunque dijera eso, lo llevé a una pequeña cadena de restaurantes justo fuera de la estación. Después de todo, su dinero tampoco crecía en los árboles. ¿Aquí? Sí.
Asentí y pedí 2 platos de arroz con pierna de pato. Ion no se quejó. Se quitó la mascarilla, apoyó el codo en la mesa con despreocupación, y me miró como si no hubiera nadie más en el mundo. ¿Has adelgazado? Me sonrojé. Aparté la mirada de inmediato, incapaz de soportar la intensidad de sus ojos. Ion era alto. Sentado en la banca de madera, sus largas piernas se veían un poco apretadas. ¿Has estado trabajando medio tiempo? Asentí. ¿Ya te gastaste el dinero que te di? Negué con la cabeza otra vez. Cuando salíamos, jamás toqué el dinero que me había transferido Ion. Te ves patético. Y no se equivocaba. Comía arroz en silencio. Ion me observó un rato, luego se aburrió y salió. 5 minutos después, volvió desde el local de al lado con 2 vasos de té con leche. Incluso les puso el popote y me pasó uno. Come despacio. No te lo voy a quitar. Todo lo que hacía Ion se sentía tan natural, como si aún estuviéramos juntos. Me sorprendió un poco. Ion, que solía ser tan quisquilloso, incluso terminó todo lo que tenía en el plato, lento, pero sin quejarse. No pude evitar comentar, tú no solías comer fuera. Sigo sin hacerlo, respondió. Pero tú lo pediste. Nervioso, mordí el popote con tanta fuerza que se aplanó. Él soltó una risa, visiblemente complacido. Vamos, te llevo a dormir una siesta. El sol de septiembre seguía implacable. Incluso el viento abrasaba la piel. Me quedé parado frente al restaurante, sin seguirlo. Ion abrió su paraguas, pidió un coche en su celular, y luego se volvió hacia mí. ¿Qué pasa? ¿Esperas que te cargue? No. Resignado, caminé hacia él como un condenado. Me atrajo hacia sus brazos, envolviéndome con firmeza bajo la sombra del paraguas. A la sombra del macizo de flores, nuestras 2 siluetas se inclinaban la una hacia la otra, innegablemente íntimas. Ion me empujó dentro del coche y se subió con una pierna larga, recitando los últimos dígitos de su número de teléfono. Yo me quedé mirando en blanco el dorso de su mano, apoyada sobre el asiento. La piel, normalmente pálida, ahora estaba enrojecida y salpicada de sarpullido. ¿Qué le pasó a tu mano? Ion bajó la mirada y respondió con naturalidad, ¿de verdad no sabías que tu novio es alérgico a los rayos UV? El conductor escuchó claramente esas 3 palabras, tu novio, y echó una mirada por el retrovisor, pero no dijo nada. Solo entonces comprendí por qué siempre iba tan cubierto. Así que por eso no le gustaba salir durante el día. ¿Tienes algún medicamento? Me lo pondré cuando lleguemos. Ion no dijo una palabra más. Se recostó sobre mi hombro, cerró los ojos y parecía completamente agotado. No te muevas. Perseguirte estos últimos días me ha dejado hecho polvo. Me quedé congelado, justo cuando intentaba acomodarme. ¿Me has estado siguiendo todo este tiempo? Ion suspiró. ¿De verdad crees que todo ha sido coincidencia? Esta ciudad universitaria es enorme. Y sin embargo, cada vez coincidimos como si nada. Abrí la boca, pero no supe qué decir. El sábado trabajé turno de noche. Apenas había salido del trabajo. ¿Había estado él allí todo ese tiempo? Sus cejas arqueadas se fruncieron ligeramente. Despiértame cuando lleguemos. Vale. Incluso después de bajarnos del coche, no se separó de mí. Caminó a mi lado hasta el dormitorio. Ya estoy. Gracias. ¿Gracias por qué? Ion pasó su tarjeta de estudiante y entró primero. Yo me quedé petrificado en la entrada. ¿Eres estudiante aquí? Me lanzó una mirada que claramente decía, ¿hablas en serio? No supe cómo llegué hasta el ascensor, pero cuando reaccioné, ya estábamos allí los 2. De pie uno junto al otro. ¿Tú también te matriculaste en este programa? Tiró su mascarilla a la papelera y me interrumpió, quería darte una sorpresa. Pero por lo visto, lo único que piensas es en romper. Mientras el ascensor subía, nuestras siluetas se reflejaban en las paredes espejadas. Él estaba erguido a mi lado, imperturbable, y yo no sabía dónde mirar. Sin expresión, Ion introdujo el código del dormitorio. ¿Cómo sabes el código? Señaló con impaciencia la lista de residentes pegada junto a la puerta. Un nombre era el mío. El otro era un signo de interrogación.
¿Tú eres el signo de interrogación? John no respondió. De pronto recordé algo que alguien mencionó durante el entrenamiento militar. Hace 3 meses, la universidad recibió una donación de 20 millones de yuanes y decidió renovar las residencias. Por eso todos los de primer año nos mudamos a suites dobles después del entrenamiento. No podía ser una simple coincidencia. ¿Podría haber sido John el donante? Sacudí la cabeza, intentando expulsar esa idea ridícula. Yo era un estudiante común y corriente, por mucho que le gustara, no llegaría tan lejos. John se quitó el abrigo, quedándose solo con una camiseta. Su piel expuesta era tan blanca que casi brillaba. ¿Sigues mirando? Ven y ayúdame a ponerme la crema. Tomé el ungüento que me ofreció y lo apliqué con cuidado sobre su piel irritada. Al alzar la mirada, me encontré con sus ojos. John me rodeó la cintura con un brazo, obligándome a arrodillarme con una pierna sobre su muslo. ¿John? Respondió con desgana, apartándome el flequillo con la mano. ¿Recuerdas lo que te dije cuando salíamos? Sus ojos brillaban con diversión, como un depredador que disfruta del último forcejeo de su presa. Pronunció cada palabra con claridad: si rompemos, te arruino. Yo, vea por ropa. Bañaré. John siempre fue dominante. Yo tartamudeé: solo hay un baño. ¿No estarás diciendo que, juntos? A mí me da igual. ¿Y a ti? Por suerte, me dejó en paz. Esperó fuera mientras yo me duchaba a toda prisa. Luego, me jaló para secarme el pelo. Me frotó la cabeza de un lado a otro, como si estuviera amasando pan. John estaba callado. Cuando por fin desenchufó el secador, solo dijo: a la cama. Lo miré. Tenía tantas preguntas, pero temía estar siendo otra vez demasiado ingenuo. Quería preguntarle por qué, teniendo tantas opciones mejores, había elegido venir a la universidad. Quería saber por qué, siendo alérgico a la luz solar, salía de día solo para sorprenderme. Quería entender por qué alguien que odiaba los dulces siempre llevaba caramelos en el bolsillo. ¿Aún quieres decirme algo? ¿O vas a meterte en mi cama a dormir conmigo? No, se acercó. Pues yo sí. Me da igual si piensas que esto de romper es un juego. Pero desde ahora, si vuelves a intentar huir de mí, te rompo las piernas. Caí sobre la cama y asentí como un pollito. ¿Por qué era tan feroz? En la preparatoria, John era el típico matón del salón de al lado. Rara vez venía a clases. Yo siempre pensé que era un problema andante. Después de que se supo lo de mi orientación sexual, comenzó a dejarme cartas de amor en el cajón. Todas decían lo mismo: me gustas. Sal conmigo. Era como un sueño hecho realidad. Ni siquiera me atrevía a tocarlo, así que no respondí. Me mantuve alejado de él. Hasta que, hace 2 meses, durante las vacaciones, John empezó a aparecer todas las noches en el bar donde yo trabajaba. Ni siquiera bebía, solo seguía pidiendo cosas. Intenté devolverle la mitad del dinero, pero él me arrastró a su coche y me acorraló contra la puerta. No quiero tu dinero. Quiero una esposa. Nunca me había gustado nadie, jamás había salido con nadie. Mirándolo a los ojos, estuve a punto de asentir, aunque solo fuera un juego para él, quizá habría aceptado. Pero me desmayé antes de poder decir una palabra. John se asustó como nunca. Tuvo que darme varias cucharadas de glucosa antes de que por fin reiniciara. Me regañó con expresión tormentosa: ¿tienes hipoglucemia y ni siquiera comes? ¿Te cuidas como un perro callejero? A partir de ahora, yo me encargaré de ti. Esa confesión, en plena noche, hizo cortocircuito en mi cerebro. Al ver sus labios moverse, me lancé a su cuello y lo besé. Esa noche, nos besamos una y otra vez. Se veía tan frío por fuera, pero sus labios eran increíblemente suaves. Me gustaba besarlo. Esa felicidad solo duró 3 días. En la víspera del cumpleaños de John, preparé una sorpresa para él. Le pedí a sus amigos que lo llevaran a un jardín que había decorado en las afueras. Pero terminé esperando toda la tarde. Y lo único que recibí fue una cruel broma. Destrozaron el jardín de rosas que pasé todo el día plantando, me quitaron el celular y me encerraron en un almacén abandonado. Era un lugar sellado y sofocante. Con mi claustrofobia,
No tenía idea de cuánto tiempo llevaba allí atrapado, ni si alguien vendría a rescatarme. Las voces burlonas atravesaban la pared como cuchillas de acero, clavándose y retorciéndose en mi pecho. ¿No crees que esto es pasarse un poco? ¿Pasarse? Por favor. Es el hermano John. ¿Tú crees que va a defender a ese marica indeseado? Es solo un capricho. En unos días lo va a dejar. ¿Quién sale con un hombre? ¡Qué asco! Sí. Era un indeseado. Y me gustaban los hombres. Todos pensaban que no era digno de John. ¿Lo peor? Que era cierto. Inútil, atrapado en ese cuarto a oscuras, sin poder hacer nada. Solo podía escuchar el retumbar ensordecedor de mi propio corazón, mientras la desesperación me devoraba poco a poco. Justo cuando estaba a punto de perder el conocimiento, alguien me sostuvo entre sus brazos. Abrí los ojos a la fuerza y vi su rostro. Era John. Me abrazaba con fuerza, con una expresión de pánico que nunca antes le había visto. Desperté en el hospital, y él seguía a mi lado, con el rostro agotado. Debía haber estado allí todo el tiempo. Pero mientras dormía, le envié un mensaje para romper con él. Luego cambié de número. Sabía que no era culpa de John el no haber llegado ese día. Pero ya no podía seguir amándolo, no cuando temía que para él todo esto fuera solo un impulso. Que un día se cansaría de alguien tan común y corriente como yo. Él podría irse con facilidad. Pero yo quedaría atrapado en la red de ternura que había tejido, sin poder escapar jamás. Quizás sus amigos tenían razón, alguien como yo, tímido y débil, no merecía a alguien como John. Tuve una pesadilla. En ella, John me gritaba que desapareciera de su vista. Desperté sobresaltado y busqué a tientas la lámpara junto a la cama, pero no pasó nada. Intenté varias veces más sin éxito. Al final, me rendí. Corte de luz. El sol hacía rato que se había escondido detrás de las cortinas. La habitación estaba sumida en la oscuridad. Encendí la linterna del móvil. Pero había olvidado cargarlo, y la batería ya parpadeaba en rojo. Justo antes de que se apagara, me acurruqué en una esquina de la cama, abrazando mis rodillas. El silencio volvió a invadirlo todo. La oscuridad se filtraba desde todos los rincones. Enterré la cabeza y temblé sin poder controlarlo. De pronto, el borde de la cama se hundió. Un brazo fuerte me rodeó y me atrajo a un cálido abrazo. No tengas miedo. La voz de John era tan suave. Solo es un apagón. Pronto volverá la luz. Tenía las palmas sudadas. Me aferré a su camisa, con la voz temblorosa y los ojos llenos de lágrimas que ya no podía contener. ¿John? Sí. Estoy aquí. Me dio unas palmaditas en la espalda y me acomodó sobre su pecho. Entonces, sentí algo duro presionando contra mi abdomen inferior. Algo muy evidente. John ni siquiera intentó disimularlo. Estabas llorando. Intenté apartarme, pero no me dejó. ¿Qué? Solo es un abrazo. ¿Acaso no eres hombre? Precisamente porque habíamos tenido historia, no quería que esto fuera más allá. ¿Ya dormiste tu siesta? Sí. En la oscuridad, John me levantó la barbilla y, de repente, se inclinó hacia mí. Sus labios rozaron los míos, y abrí los ojos, sobresaltado. Pero a John no le importó. Me mordió. Abre la boca. Ese cosquilleo, familiar pero a la vez extraño, se extendió desde el pecho hasta cada rincón de mi cuerpo. Manos y pies se entumecieron, negándose a responder. Mi cerebro también. Como si algo hubiera explotado dentro, dejando solo un zumbido constante. ¿No sabes besar? ¿No te enseñé? John me dio un respiro, luego volvió a capturar mis labios, sujetándome la barbilla. El aire acondicionado emitió un pitido, había vuelto la electricidad. La luz se encendió de golpe. Cerré los ojos por reflejo. John fue más rápido. Me los cubrió con la mano. Espera un poco antes de abrirlos. La ferocidad de John no era simple. Era áspero, pero también dulce, tanto que el calor de mis mejillas no desaparecía. Medio minuto después, retiró la mano y se levantó para irse. Extendí la mano y lo agarré por la pierna justo cuando tocaba el suelo. John.
Se dio la vuelta, con la mirada afilada. ¿Qué, vas a ayudarme? Bueno, ahora vivíamos en el mismo dormitorio. Quisiera o no, íbamos a compartir 4 años. Está bien. Lo ayudaría. Media hora después. John estaba en el lavabo, con cara de pocos amigos, lavando nuestra ropa interior. Debajo de la manta, eché un vistazo y luego volví a esconderme de la vergüenza. Yo quería ayudar. ¿Cómo acabamos así? Se acercaron pasos. John se sentó al borde de la cama, corrió la manta y me arrastró para vestirme. Con lo delgada que tienes la piel, si realmente hiciéramos algo, te morirías de vergüenza. Tú no tienes vergüenza, murmuré en respuesta. John me pellizcó la barbilla, con los ojos entrecerrados. ¿Y eso qué se supone que significa? No sabía de dónde saqué el valor, pero respondí, solo digo que eres bueno en eso. John me soltó con un leve gaja. Te mandaré unas novelas un día de estos. Aprenderás. ¿Nunca has salido con nadie más? Mis ojos se iluminaron. John se puso de pie y lanzó por encima del hombro, salí con un perro. Y añadió con amargura, y hasta ese me dejó. El entrenamiento militar de primer año acababa de terminar. Los estudiantes disfrutaban de sus últimos días de vacaciones. Esa noche, después de la fiesta de bienvenida, el dormitorio de al lado organizó una reunión improvisada. No me gustaban esos eventos, pero John me arrastró. Deja de estar tan amargado. Solo sabes estudiar o trabajar. Tu cerebro se va a oxidar. Me senté en una esquina, mirándolo a los ojos. ¿De verdad? ¿Crees que soy tonto? John estaba tirado en el apoyabrazos del sofá, con una botella de cerveza en la mano como si fuera agua. No eres tonto. Ni siquiera logré engañarte para que salieras conmigo. Pensé que estaba borracho y diciendo tonterías. Antes no bebías. John me despeinó con cariño, porque tenía que llevarte a casa. No supe qué contestar. John no participó en el entrenamiento militar, así que todos tenían curiosidad por ese chico guapísimo que había aparecido de la nada. Estaba sentado en silencio en una esquina, atrayendo miradas de todos lados. Hermano John, ven a jugar con nosotros. No solo las chicas, también varios chicos lo invitaban con entusiasmo. El delegado de clase lo llamó para jugar verdad o reto, y John, a su vez, me arrastró con él. Yo no participé, solo me senté a observar. Cuando la botella apuntó a John, estallaron los vítores. El delegado se frotó las manos, emocionado. Hermano John, sabes que hoy eres el centro de atención, ¿verdad? John esbozó una sonrisa educada, pero no dijo nada. Entonces, déjame preguntar en nombre de todas, ¿tienes pareja? John tomó un sorbo de la bebida frente a él. Justo cuando todos pensaban que no iba a responder, dijo de pronto, depende. Él está tratando de romper conmigo. Hubo un coro de exclamaciones. Algunos se decepcionaron, otros se acercaron, hambrientos de chismes. Su mirada recorrió la sala, y se posó en mí. Atrevida, pero sutil. Cuando nuestras miradas se encontraron, fue como un beso sin contacto físico. La garganta se me secó. Abrí una botella de agua y bebí en silencio. En la siguiente ronda, otra vez la botella apuntó a John. El delegado sonrió con picardía. ¿Cuándo fue la última vez que besaste a tu novia? John respondió con calma, hoy. 2 palabras que cayeron como una gota de aceite en una sartén caliente, chispearon. ¿Tu novia también es estudiante aquí? John me lanzó una mirada. Esa es otra pregunta. A estas alturas, ya estaba seguro de que todo el juego estaba enfocado en él. La botella giró de nuevo, y una vez más, apuntó a John. ¿La misma pregunta? No, no, respondió otro. ¿Cuál ha sido tu momento más inolvidable con tu novia? Todos pensaban que John evitaría la pregunta bebiendo, pero él me miró fijamente y dijo, cuando rompió conmigo y no pude contactarlo por ningún lado. La atmósfera cambió de chisme juguetón a drama desgarrador. Cayó un silencio. Nadie dijo nada, hasta que alguien murmuró, demonios, ¿hasta alguien así de guapo puede ser rechazado? Si mi pareja se viera así, me daría una bofetada antes de cada pelea. John había bebido un poco, sus ojos estaban ligeramente enrojecidos.
Parecía realmente dolido. Esa noche, toda la universidad hablaba del rumor, el guapo del campus tenía novio, y estaba perdidamente enamorado. Apagué el teléfono y le pregunté, ¿por qué dijiste todo eso? Para evitar problemas. Ya nadie me va a pedir el número. Ah, Nathan. ¿No crees que te gustó? Negué con la cabeza. No pude responder. No es que no le creyera, era que no confiaba en mí mismo. Cuando te gusta alguien, es inevitable sentirte inferior. Y más aún si se trata de alguien como John, con su entorno familiar. Si no se hubiera quedado en esta ciudad para la secundaria por su abuela, yo nunca habría tenido la oportunidad de conocerlo. Entre él y yo no había solo una pared, había un abismo. Olvídalo. No te voy a presionar. John se inclinó y se quitó un collar con un colgante único, de líneas elegantes, y lo puso alrededor de mi cuello. Su abuela lo había tallado a mano. Me lo regaló el día que empezamos a salir. Se lo devolví el día que rompimos. Y ahora, después de tantas vueltas, volvía a colgar de mi cuello. De regreso al dormitorio, me dio una palmadita en la cabeza. ¿Quieres cenar algo? Me había quedado dormido antes y salí corriendo al evento de la noche, así que casi no comí nada. Solo con escucharlo, el estómago me rugió. Un poco. ¿Tú también tienes hambre? Yo cocino. Yo lo haré. En los nuevos dormitorios se permitía cocinar. John encontró un tomate y 2 huevos en la nevera, y preparó 2 tazones de fideos. Come mientras está caliente. El aroma era delicioso. No pude evitar alabarlo. John, eres increíble. Sí. No tanto como tú. Tomé los palillos que me pasó, pero mi mente se fue por caminos poco realistas. Si tan solo John fuera un chico común y corriente, ¿en qué piensas? Preguntó, pellizcándome la mejilla. Temiendo que notara algo raro, negué con la cabeza y miré hacia otro lado. Pero, por supuesto, se dio cuenta igual. John me levantó la cara y frunció el ceño, secando las lágrimas que ni siquiera había notado que caían. ¿Qué pasa? Solo son fideos. ¿Por qué lloras? No sabía que eras tan llorón. Aparté su mano con suavidad. No soy un llorón, solo alguien que siente demasiado. ¡Qué vergüenza! John murmuró una maldición entre dientes, luego se inclinó y besó mi párpado. No llores. Yo te trato bien. Los días escolares que siguieron fueron tranquilos y llenos. John rara vez salía. Tenía su propio profesor que le daba clases a distancia. Solo salía en días lluviosos o de noche para tomar aire. El día antes de las vacaciones largas, regresábamos de hacer la compra. Aparcado abajo había un llamativo McLaren, con un color tan extravagante que atrajo a una multitud. La dueña era una mujer alta y bellísima, con tacones, recostada contra el coche y fumando, como si esperara a alguien. Este vídeo es una obra original del canal de YouTube Ecos Zorro Azul Pasiones BL y se publica exclusivamente en este canal. Queda prohibida su resubida o publicación en otras plataformas. Gracias por apoyar el contenido original de Ecos Zorro Azul Pasiones BL. Mucha gente le sacaba fotos. A ella no le importaba, es más, miraba directo a la cámara con una sonrisa llena de confianza. Cuando vio a John, su rostro se iluminó. Agitó la mano y gritó, «¡Prometido!». Por fin. ¿Esa es la famosa novia del guapo de la universidad? Vaya, hacen buena pareja. Aunque ya me había preparado mentalmente para algo así, el corazón igualmente se me apretó al escuchar los murmullos a mi alrededor. John no sonrió. Me entregó las bolsas del supermercado. Vuelve tú primero. No es lo que parece, te lo explico luego. Está bien. Que te diviertas. Me giré y me alejé antes de venirme abajo, evitando su mirada, sin saber la tormenta que se estaba gestando en sus ojos. Ya en el dormitorio, me preparé un bol de arroz con papas ralladas. Pero el cuchillo, que siempre manejaba con soltura, esa noche se me resbaló y se clavó en la mano. Metí la herida bajo el grifo y vi cómo la sangre se escurría con el agua. En mi mente, me maldecía por ser tan desastre. Demasiado cobarde para estar con John, pero tampoco capaz de dejarlo estar con otra. Esa mujer era parte de su mundo.
Una belleza impresionante, exactamente el tipo de persona con quien John debería salir. Además, ¿no me había dicho que me lo explicaría? Entonces, ¿por qué me sentía tan mal? Me limpié la herida y busqué una curita en la caja de primeros auxilios, pero al final ni siquiera la usé. Después de cenar, limpié el dormitorio de arriba abajo. Aún intranquilo, herví 2 pechugas de pollo, las dejé enfriar y las desmenucé. Era hora de alimentar a los gatos del jardín. Todos los gatos de los parterres estaban gorditos y consentidos. ¿Qué clase de vida lujosa llevaban? Acaricié la cabeza de un gato atigrado anaranjado y le solté una queja. Querido Dios gato, quiero un novio. Deberías habérmelo dicho a mí. ¿Para qué molestarse con el Dios gato? John había llegado tan silenciosamente que casi me caigo del susto. ¿Ya volviste? Sí. Levantó una caja. Te traje pastel. ¿Arriba? Vamos. Guardé el pastel en la nevera. John se quedó detrás de mí. ¿No lo vas a comer? Ya cené. Me agarró de la muñeca. ¿No tienes nada que preguntarme? No. Nathan. Al escucharme llamar por mi nombre completo, levanté la vista. ¿Vas a regañarme otra vez? John dijo, estás claramente de mal humor. Da igual. Intenté soltarme. Pero John me tiró hacia él con fuerza y me arrojó directo a la cama. Sus ojos eran hielo. Odio este lado tuyo, escupió. No hablas, solo te sientas ahí, amargado. ¿De qué sirve? No estoy amargado. Sabía perfectamente por qué estaba enojado. Solo no sabía si tenía derecho a estarlo. Que John me odiara tenía sentido. Hasta yo odiaba esta versión de mí. Ven aquí. Me agarró del tobillo y me arrastró con fuerza. Como si temiera que intentara escapar, se sentó sobre mí de inmediato. El rostro hermoso de John era frío e impenetrable, callado y amenazante, como si estuviera dispuesto a devorarme. Tragué saliva e intenté decir algo, pero no me salieron las palabras. John me sujetó del cuello, apretando cada vez más. Al. Coloqué mi mano sobre la suya, intentando calmarlo. Él chasqueó la lengua. Con esa actitud, en serio me dan ganas de estrangularte. Cerré los ojos, pues que me estrangule entonces. Después de un largo silencio, alguien me dio una palmada suave en la mejilla. ¿Quieres acostarte conmigo? John lo decía en serio, ni rastro de broma. Y ya que él lo había propuesto, ¿cómo podía negarme? Al fin y al cabo, los dos éramos hombres. Acostarnos juntos no me costaría nada. Está bien. Me levantó la cara. Entonces tienes que estar conmigo. Quiero una respuesta clara. ¿Seguimos, separados? ¿Acaso eso lo decido yo? John alzó una ceja. ¿Alguna vez te he obligado a hacer algo? Negué con la cabeza. Entonces dime, ¿qué somos? Se inclinó, presionando cada palabra con más intensidad, como si mi respuesta fuera a decidir si me perdonaba o me castigaba en ese instante. ¿Tan difícil es contestar? Lo miré a los ojos, dudando. ¿Compañeros de cuarto que comparten cama? John no respondió. Solo me miraba. Entonces, ¿exnovios confusos? Gruñó con fastidio y se tiró de la cama, el rostro sombrío. Duerme solo. Oí el chasquido de un encendedor en el balcón. Me quedé sentado en la cama mucho rato, sin entender cómo las cosas se habían torcido tanto. ¿No era yo el que estaba haciendo el berrinche? ¿Cómo acabó siendo John el enfadado? Suspiré, me bajé de la cama, fui al escritorio y en silencio pelé el envoltorio de una curita. Después caminé hacia el balcón. Cuando abrí la puerta, nuestras miradas se cruzaron. La culpa me golpeó de lleno. John apagó el cigarro. Vuelve adentro. Aquí huele mal. Quiero hablar contigo. Tiró el cigarro, de pronto, me empujó contra la pared, cara abajo. Fue una postura totalmente dominante. Se colocó sobre mí, observando cómo me retorcía, y luego se inclinó para morderme la oreja, gruñendo cada palabra. Invertí 20 millones solo para asegurarme de que vivieras cómodo. Pedí expresamente ser tu compañero de cuarto para poder cuidarte. ¿Y crees que estoy jugando? Nathan, ¿acaso tienes corazón?
Sus palabras me dejaron helado. Fue como si algo me golpeara directo en el pecho, sordo, pero profundamente doloroso. Así que la inversión en la escuela, fue él. ¿Y todo era por mí? No estés enojado. Me giré y lo abracé por la cintura, pegándome a él. Ion, por favor, no te enojes. Cuando intentó tomarme de la mano, notó algo extraño. Ion me levantó la mano. ¿Qué pasó? Me corté picando verduras. Hacía solo segundos estaba furioso, pero ahora toda su ira se desvaneció. ¿Es grave? Déjame ver. No es nada. No duele. Ya, ¿no estás enojado? Ion me dio un golpecito en la frente. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Entonces pareció darse cuenta de algo. Contabas con que no pudiera seguir enojado contigo, ¿verdad? Sonreí. Porque de verdad no puedes. Ion me despeinó con un suspiro. Nunca me he enfadado contigo de verdad, salvo por esa ruptura. Bajó la mirada. En toda mi vida, es la primera vez que dejo que alguien juegue así conmigo, y lo hago con gusto. Lo siento, susurré. Ion, entonces, ¿estarás conmigo? Al fin lo admití. Quiero estar contigo. Ion, dije, levantando la mano y señalando la curita, ni siquiera era un corte profundo. No la necesitaba en realidad. Solo me la puse por una razón, para que lo notaras. Como mis sentimientos, nunca los he ocultado de verdad. Entonces, ¿por qué no lo dices en voz alta? Pasó su dedo por la comisura de mi ojo. Quiero escuchártelo decir. Porque cuando consigues algo, lo siguiente es perderlo. Ion, no quiero perderte. Ya pensando en romper, ¿y eso que ni siquiera hemos empezado oficialmente? Nunca hemos sido capaces de ver esta relación desde el mismo lugar. Lo entiendo. Se quedó en silencio mucho rato, luego asintió. Se inclinó y me besó, sujetándome el rostro con las manos. Cierra los ojos. Nos besamos. Fue un beso largo, profundo, incontrolable, que nos hizo trastabillar y empujar la puerta al suelo. La ropa cayó al piso, prenda tras prenda. Ion sacó algo que había comprado antes. Vi la cajita cuadrada y me quedé congelado. Cuando, la metí a escondidas al pagar. Agarré 2 cajas. ¿A escondidas? ¿Y encima acertaste la talla? Ion, eres un mentiroso. Lo llevo planeando 2 meses. Ion. No eres humano. No lo soy, no lo soy. Ah, pórtate bien. Afuera, había empezado a llover con fuerza, azotando los árboles y el césped durante toda la noche. Cuando por fin todo se calmó, yacía contra el hombro de Ion, aturdido. Él acariciaba mi cabeza. ¿Quieres saber ahora a dónde fui esta noche? Sí, esa chica es una amiga de la infancia. Nuestras familias arreglaron un matrimonio cuando éramos niños. No sentimos nada el uno por el otro. Ni siquiera le gustan los hombres. Lo del prometido fue una broma. No lo volverá a decir. ¿Amiga? La voz de Ion bajó, cargada de ternura e intensidad. A diferencia de los imbéciles que te encerraron en ese cuarto oscuro. Esos no eran más que compañeros de clase. Usaban mi nombre para intimidar. Después de ese incidente, me encargué de ellos. Uno por uno. Me dijeron que 2 aún estaban en el hospital cuando empezó el curso. Mi corazón se ablandó sin querer. No tenías que llegar tan lejos por mí. ¿Esto? Esto no es nada. Ion incluso sonaba un poco orgulloso. Incluso antes de salir contigo, ya había pateado unas taquillas por ti. Si no me das una etiqueta, esperaré. Haré que me la digas. Ion, me incorporé un poco y lo miré. Cuando nuestras miradas se cruzaron, me incliné y le mordí la mejilla. Dientes afilados. Como un cachorrito. Para reconocer uno, hay que serlo. Las cosas entre Ion y yo volvieron a la normalidad. Me prohibió sobrecargarme de trabajo. ¿Qué vas a ganar con un empleo de medio tiempo? En cada descanso, me arrastraba de viaje. Se cubría por completo. Equipamiento estándar, gafas oscuras, mascarilla negra, chaqueta con capucha, guantes ajustados, ni un centímetro de piel expuesta.
y aún así, ridículamente guapo. Parecía el mayordomo de un drama de lujo. John no me dejaba mirarlo. Mírame una vez, y te folló una vez. ¿Cómo no iba a ser eso ganar-ganar? Durante el viaje, me sentía mal dejando que él pagara todo, así que a veces me escabullía a pagar yo. Pero cada vez, mi saldo aumentaba misteriosamente, 10 veces lo que acababa de gastar. ¿La nota de la transacción? Escrita con arrogancia, ¿te gusta pagar? Pues aquí tienes. Paga todo lo que quieras. Después de que pasó 2 veces, decidí hablar seriamente con él. Pero John solo me miraba con cara de «te escucho, sigue», y no cambiaba nada. Cuando lo regañaba mucho, gruñía con pereza y respondía, «me gusta gastar en mi prometido». ¿Qué? ¿Algún problema? Sí. Atrévete a pegarme. Obviamente, no me atreví. Espera, ¿ha prometido? ¿No estábamos en algo ambiguo? John me lanzó una mirada, me metió un coco recién abierto entre las manos y dijo sin emoción, «Tú haces lo tuyo de ambiguo. Yo hago lo mío de comprometido. 2 caminos separados». ¿Qué buena karma hice en mi vida pasada para toparme con este cajero automático humano tan dominante? Al volver de las vacaciones, al regresar al campus, descubrí que John había formado un equipo para competir en el RoboMaster del próximo año. Y de alguna manera, yo ya estaba inscrito. ¿Tú me inscribiste? Una cosita rápida. Tengo un poco de miedo. ¿Miedo de qué, si estoy contigo? Por una vez, John estaba serio. Vas a estar ocupado a partir de ahora. Lo que yo haga, lo harás tú. Si el próximo año fundo una empresa, irás conmigo a los viajes de negocios. ¿Entendido? Asentí en blanco. Hasta alguien tan lento como yo entendía, él me estaba trazando el camino al futuro, usando su red de contactos y métodos para darme atajos. Era alérgico a los rayos UV, odiaba salir, y aún así hacía todo esto por mí. Así que decidí darle todo lo que tenía a cambio. John me abrazó. Te daré muchos caminos para elegir, solo tienes que encontrar el que amas, y seguirlo. Pero en el camino, conocerás gente nueva, verás cosas nuevas. Así que escucha con atención lo que te voy a decir. Me levantó la cara con suavidad. En unos días, firmaré un contrato contigo. Ahí estará todo lo que voy a darte, recursos, contactos. Creo que mereces saberlo antes. ¿Qué clase de contrato? Quiero que me ames para siempre. Y después de graduarnos, nos iremos al extranjero a casarnos. ¿Y si rompo el contrato? John me sujetó la cabeza y me besó con fuerza. Entonces mejor ni sigas vivo. No respondí, estaba demasiado ocupado sintiéndome malvadamente feliz por dentro. ¿Asustado ahora? No. Lo firmaré. Recuerda lo que dijiste, Nathan. Desde que aceptaste estar conmigo, ya no hay vuelta atrás. Está bien. John nunca sabría que alguien como yo, tan falto de seguridad, encontraba consuelo en su posesividad y control. El día que firmamos el contrato, nos hicimos oficiales. Él lo publicó en línea. La sección de comentarios estalló de signos de interrogación, e incluso nuestros vecinos de dormitorio comentaron confundidos, que no estaban ya saliendo, si parecen siameses, siempre pegados el uno al otro, como que aún eran puros. Leí ese mientras devoraba papas fritas, y huí de la escena. Vale, no teníamos un título antes, ¿pero puros? Eso sí que era exagerar. ¿Nathan? La voz de John entró como un susurro fantasmal. Me quitó la bolsa abierta de papas de la mano. Deja de comer porquerías. Saben bien. Eso ya no las hace porquería. Ve a lavarte. Vamos a salir. ¿A dónde? Sin responder, entrelazó sus dedos con los míos y me arrastró al lavabo. A presumir nuestro amor. Punto de vista de John, capítulo extra. Nathan nunca lo supo, pero nos conocimos una vez cuando éramos niños. Antes de cumplir los 10, mi familia no era tan rica como ahora. De hecho, estábamos endeudados hasta el cuello. Mis padres me enviaron a casa de mi abuela, en el campo, para esconderme de los acreedores. En aquel entonces, yo no era tan hogareño. Aunque sabía que la luz del sol podía desencadenar mi condición, aún así me gustaba salir. Iba con mangas largas,
pantalones largos y una sombrilla delicada en mano, solo para pasear sin rumbo. El campo estaba lleno de niños revoltosos, niños salvajes y enérgicos por todas partes. Cuando vieron que era de ciudad y llevaba una sombrilla tan elegante, dijeron que me enseñarían algo divertido. Su idea de diversión fue hacer estallar un comedero para perros. El pobre perro guardián se enfureció tanto que rompió su correa y nos persiguió como si fuéramos gallinas. Preso del pánico, no solo solté la sombrilla, también perdí un zapato mientras corría. Gracias al cielo que tuve buenos reflejos y trepé a un árbol. Eso fue lo único que me salvó de ser mordido. El perro ladraba como loco debajo del árbol, mientras yo me aferraba al tronco, temblando. Pasaron al menos 10 minutos antes de que el perro se calmara y se alejara gruñendo. Ni siquiera había recuperado el aliento cuando una oleada de picazón insoportable invadió mi cuello y mi rostro. Al tocarme, sí, me había brotado una erupción tremenda. Pero el valor que tuve para subir al árbol ya no estaba, me quedé ahí, demasiado asustado como para bajar. Justo cuando estaba a punto de arriesgarme a romperme las piernas y saltar, un niño desaliñado apareció bajo el árbol. Tenía los ojos grandes y brillantes. Extendió la mano hacia mí. «Salta. Te atrapo». Pensé, qué alma tan amable. Ni siquiera se inmutó al verme, con la cara hinchada como un cerdito por la alergia, y aún así me ofreció su ayuda. Me dije, cuando baje, debo agradecerle como es debido. Y entonces, caímos sobre un montón de piedras. Sus manos se rasparon y empezaron a sangrar, pero lo primero que me preguntó fue, ¿estás bien? Era tan sincero, tan tonto, que me dolió el corazón. Incluso me devolvió la sombrilla y se despidió con una sonrisa. Esa fue la primera vez que no odié la luz del sol. Porque la luz lo bañaba, haciéndolo parecer un pequeño bodhisattva. Olvidé preguntarle su nombre. Por suerte, más tarde lo escuché por casualidad a través de mi abuela. Ese pequeño bodhisattva se llamaba Natán. Natán, tan adorable. Mi abuela decía que no tenía una vida fácil. Su padre adoptivo era alcohólico, solía encerrarlo en un cuarto oscuro y lo golpeaba. Por las noches, sus llantos se oían desde lejos. Después de que se me curara la cara, compré un regalo y fui a buscarlo. Pero me dijeron que su madre, finalmente, había solicitado el divorcio y se había marchado con él sin dejar rastro. Desde entonces, Natán desapareció de mi vida. Más tarde, mi familia recibió una gran compensación por un proyecto de reubicación. Mis padres usaron ese dinero para invertir en bienes raíces y se hicieron ricos. La gente empezó a llamarme joven maestro. Mis padres pensaron en enviarme al extranjero, pero yo no quería irme. Así que me quedé en la ciudad. Después de que mi abuela falleciera, me transfirieron a una de las mejores preparatorias de la zona. Y en el primer día de clases, volví a ver a Natán. Estaba en la clase vecina. Su uniforme estaba tan desteñido de tantas lavadas. Seguía tan delgado. Mientras otros chicos comían 2 tazones llenos de arroz, él apenas comía panecillos al vapor con encurtidos. Lo contacté en secreto y empecé a ayudarlo económicamente. Para que no sospechara, le daba poco, solo 1,500 yuanes al mes. Y lo aceptó. Por fin empezó a verse un poco más sano. Pero cada vez que tenía oportunidad, salía a buscar trabajos clandestinos. ¿Qué demonios le pasaba? Natán tenía notas excelentes, siempre entre los 10 mejores. Cuando enviaba su reporte al patrocinador, ese patrocinador me lo reenviaba por captura de pantalla, y yo no podía evitar reír al leer su pequeño mensaje: seguiré esforzándome. Tan lindo. Como un gatito. Espiarlo se convirtió en uno de mis mayores pasatiempos. Desde con quién hablaba, hasta cuántos bocados daba en el almuerzo, yo lo contaba todo. Cuanto más lo observaba, más me gustaba. Y al final, me enamoré por completo. En mi familia, gustar de los hombres no era un problema. Pero no sabía cómo se sentía Natán al respecto. Tenía miedo de que no lo aceptara, así que decidí mantener la distancia y esperar a que nos graduáramos. Pero entonces, el destino me dio una mano. Su compañero de cuarto lo delató. Dijo que a Natán le gustaban los hombres. Bueno, casi me eché a reír en voz alta. ¿Qué clase de bendición era esa? Le di una paliza al tipo que lo expuso, hasta que gritó como un cerdo. Desde entonces,
Empezaron a llamarme tirano escolar, y me decían hermano John. Me da igual. De todos modos, nadie cree que sea buena persona. Lo único que hice fue defender al gatito que amaba en secreto. ¿Es eso un crimen? Y cuando supe que le gustaban los hombres, ya no me contuve. Empecé a dejarle cartas de amor en su escritorio todos los días. En la preparatoria, los chismes corren rápido. Una vez que empezaron a circular esas cartas, nadie más se atrevió a meterse con Nathan por su orientación. Porque si lo insultaban a él, también me insultaban a mí. Quiero verlos intentarlo. Nos graduamos. Finalmente lo hice mi novio. ¿Y se atrevió a dejarme? ¿De verdad tuvo el descaro de romper conmigo? ¿Y volver a ignorarme como si nada? Me volví loco. Estaba listo para volverme oscuro. Estaba listo para una historia de amor posesiva. Lo atrapé. Quise volverlo loco en la cama. Pero, es demasiado obediente. Me contuve. Puede ser desesperante, pero es mi desesperante. Estuve a punto de cruzar la línea. Y por fin, mi pequeño problema andante me dijo que sí. Después de tantos años, por fin tengo esposa. ¿Lloré? Estoy malditamente feliz. Mi gatito, mi pequeño bodhisattva, nunca más se sentirá avergonzado de sí mismo. Lo amo. Y se merece el amor de todo el mundo.